sobre los contenidos que vimos en la guía anterior, la que ustedes deberían haber, o sea, de lo que alcanzaron a desarrollar. Bueno, hola a todos los que se están incorporando. Hoy día es la clase número 19 y la vamos a dedicar a lo que es el tema de los problemas medioambientales, ¿ya? Está basada en los contenidos que aparecían en la guía anterior. Me interesa que los retomemos para que quede clarísimo y así podamos dar por concluida la unidad. Hoy día sería la última clase sobre cómo, o sea, sobre donde vamos a abordar como temas más geográficos, ¿ya? Recuerden que hoy día yo hablo entre 20 a 30 minutos sobre el contenido, repaso como los principales conceptos que aparecían en la guía anterior, además también voy a retomar algunos de la clase pasada, y después ustedes van a tener tiempo para desarrollar la guía, ¿ya? Y después, posteriormente a eso, revisamos. Entonces, para partir, bueno, ¿qué vimos como de la clase anterior? La clase anterior, digo, la del lunes anterior, la del lunes 11. Estuvimos viendo sobre el tema del patrimonio en la región metropolitana, ¿ya? Porque recuerden que las últimas clases las hemos dedicado sobre las características de la región. Entonces vimos brevemente como conceptos, vimos que era patrimonio y que se dividía en natural y cultural, y lo que aquí más nos interesaba es que existía algo llamado patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. En el tangible hablábamos que eran todos estos elementos que habían sido necesariamente creados por las manos y con elementos físicos eh, por nuestros antepasados y que necesitábamos preservarlos para, en el fondo, contar con una historia, con elementos de identidad y además también para para dejar para el futuro elementos o huellas de cómo nos comportábamos y cómo éramos en el presente y en el pasado, ¿ya? Es parte de nuestra memoria. Y como ejemplo de tangible hablábamos de, no sé, museos, no, perdón, bueno, casas patrimoniales, por ejemplo, esculturas, cuadros, etcétera. Mientras que con lo intangible es todos aquellos elementos que no necesariamente requieren de haber sido creados materialmente por nuestros antepasados, como por ejemplo las tradiciones orales de música, los bailes, los poemas, cosas así, ¿ya? Que eso constituye como parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Y eso nosotros además lo llevamos a la práctica, hicimos una actividad donde teníamos que revisar unos videos y donde sacamos, por ejemplo, donde vimos uno de Juan Carlos Bodoque, donde él iba hacia el norte, recorría como unos centros patrimoniales en busca del Milo, no me acuerdo, de un tesoro. Entonces se encontraba, por ejemplo, con unas ruinas, con huellas como de los antepasados en el norte y para lo intangible vimos un video de Lugares que Hablan, donde era la fiesta de la tirana. Entonces ahí lo intangible eran los bailes, había otro también, un tema del idioma que salía en Juan Carlos Bodoque, entonces también era parte de lo intangible, etc. Y después vimos un videíto de Hay que ir, donde estaba el Persa Bio Bio, y en el fondo sacábamos como elementos de por qué era interesante como visitar ese lugar y por qué podía ser considerado como un lugar de patrimonio, principalmente porque presenta muchas características de nuestra realidad y que como santiaguinos, por ejemplo, donde se van combinando elementos de lo tangible y lo intangible y que conviene como mantener en pie. Y además porque constituye como un elemento de patrimonio turístico. Chiquillos, ¿me escuchan bien o no? Sí, Ya, muchas sí. gracias. Muchas gracias por responder. Ya. Eso fue lo que vimos la clase del lunes. Después el miércoles yo les di la guía y ustedes la desarrollaron y solo después alcanzamos a conectarnos para resolver algunas dudas. Ya. Entonces, lo que hoy día vamos a ver son el tema de los problemas medioambientales. Nosotros además la clase anterior no, o sea,
lo dedicamos más que nada a resolver dudas sobre las evaluaciones, las guías evaluadas, porque les recuerdo que esas las debieron haber entregado el miércoles 13, por lo tanto ya no hay más plazo para poder entregar esas guías, ya, las guías evaluadas. Eh, entonces la dedicamos a esa y la actividad la vamos a revisar hoy día sobre la actividad que se debería haber hecho el 13. Ya. Entonces, sobre problemas medioambientales. Bueno, aquí en la imagen, si se fijan, vemos en la ciudad de Santiago, porque hemos estado como dedicados al tema de la región metropolitana, y es la ciudad de Santiago profundamente contaminada. Creo que hoy en día no está tan contaminada, pero es una ciudad, una de las más contaminadas de Chile, por la cantidad de, bueno, gente que vive, por el uso que se hace de los combustibles, de los desechos industriales, etcétera. Y además porque vivimos en un lugar como geográficamente complejo porque está encerrado, está encajonado. Tenemos cordillera por todos lados, por lo tanto vivimos como en un hoyo, entonces es muy fácil que se desarrolle este tipo de contaminación. Entonces, resulta que nosotros como humanos, desde siempre hemos tenido necesidades, ¿ya? Necesidades de tipo biológicas, por ejemplo, necesitamos comer para sobrevivir, ¿ya? Frente a nuestras necesidades, que con el tiempo van aumentando, perdón, ahí ya, que con el tiempo van aumentando, nosotros necesitamos generar transformación del entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos aprovechar como eh, todo lo que existe en el medio natural para poder satisfacer esas necesidades, ¿ya? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, transformamos ese entorno natural? Bueno, por ejemplo, talando árboles, sacando, por ejemplo, lo más como primitivo, por así decirlo, sacando frutas que necesitamos, cultivando ciertas verduras y luego sacándolas de la tierra en vez de dejar que, por ejemplo, mueran ahí, matando animales, etcétera. ¿Y eso para qué? Para obtener recursos, como bien aparece aquí en el diagrama, que nos permitan a nosotros como humanos satisfacer esas necesidades. Entonces ese es el ciclo que por lo general pasa. Entonces lo más primitivo es en el fondo como humanos ya tenemos hambre, para saciar esa hambre, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, extraer manzanas de un árbol eh, para obtener un recurso que es la manzana y así satisfacer nuestra necesidad que es el hambre. ¿Ya? Pero así como tenemos esa necesidad tan básica, van a existir otras más. Por ejemplo, no sé, el querer tomar agua. Y el querer obtener, o sea, tomar agua, por ejemplo, y querer tener agua, por ejemplo, para bañarse, podría implicar perfectamente que nosotros en esa necesidad de agua intervengamos el curso de un río, porque quizá nosotros estamos localizados en un lugar A y el río está en un lugar B y está muy distante. ¿Qué hacemos, por lo tanto? Desviamos el río para que pase más cerca nuestro y además quizás pase más limpio y ahí cambiamos el curso natural del río. Eso pasa muchísimo. De hecho, desastres como los aluviones que se han dado en el norte en los últimos años son precisamente porque los ríos les han cambiado su curso normal y por lo tanto frente a un aumento de las lluvias vuelven a retomar esos cauces normales. ¿Y qué es lo que pasa? Que donde estaban esos cauces como esos primeros cauces de agua, hoy día existen casas. Por lo tanto, cuando el río retoma su curso habitual, lo que pasa es que cuando lo retoma llevándose todas las casas que estaban ahí. Entonces, esos son impactos negativos en el ser humano. Ya hoy día, esos impactos para poder saciar nuestras necesidades son gigantescos, ¿ya? Porque nosotros cada vez tenemos como más necesidades y más complejas. Hoy día nosotros tenemos necesidades de comprarnos celulares, de comprarnos computadores, de tener internet en nuestras casas, y eso en el medio, en el entorno natural, ha tenido un impacto gigantesco. De partida de incluso hacer desaparecer entornos naturales para la instalación de ciudades, de industrias. Por ejemplo, acá en Santiago prácticamente nuestro entorno natural es artificial porque nosotros lo hemos creado. El parque, por ejemplo, forestal o el parque Bustamante son lugares que nosotros hemos destinado como lugares naturales. Ya nosotros creamos esos parques, nosotros como humanos.
pero esos lugares no existían como necesariamente antes, sino que todo esto antes era un entorno natural que nosotros lo hemos transformado para eso. Nuestras plazas, perdón, son creadas por nosotros. Y las ciudades tienden a hacer desaparecer toda la biodiversidad natural que pudo haber existido en nuestros lugares. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ha llevado esto a un deterioro medioambiental? ¿Ya? Ese deterioro, ¿qué quiere decir? Que el ambiente, el entorno natural, se ha visto impactado de manera negativa. Pero ¿desde cuándo empezó todo esto? Y podemos situarnos más o menos, que es lo que nosotros leímos en la guía, desde la época contemporánea, específicamente desde que se empieza a desarrollar la industria. ¿Ya? Esto nosotros lo vamos a estudiar más en profundidad cuando estemos en primero medio. ¿Ya? Ahí vamos a hablar sobre el tema del desarrollo industrial, pero ya es conveniente tener conciencia que desde el siglo XVIII, es decir, o incluso antes, desde 1700, 1600, se empiezan a desarrollar las primeras industrias y eso empieza a tener un impacto negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, la primera es la construcción de ciudades, porque hace desaparecer entornos naturales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque recuerden que la industria es la que nos permite tener armas, tener alimentos, tener, por ejemplo, manufacturas, tecnología, etcétera. ¿Ya? Cosas tan básicas como un calcetín requieren de industria. Entonces, todo eso ha impactado. ¿Y por qué? Porque hay, por ejemplo, en primer lugar, una sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros talamos quizás muchos más árboles de los que necesitamos. ¿Para qué? Para tener cuadernos. Recuerden que los cuadernos son utilizados, o sea, se hacen a partir de la celulosa y la celulosa es un componente que se extrae de los árboles. Y yo he visto en innumerables ocasiones en la sala de clases cómo ustedes, por ejemplo, sacan con mucha facilidad hojas de sus cuadernos, las botan o las dejan incluso en el suelo, y esos son recursos naturales perdidos. Y ustedes todos los años, por lo menos se compran 5 cuadernos. Imaginen eso, multiplíquenlo con todos los estudiantes de Chile, eso multiplíquenlo por todos los estudiantes del mundo, y eso es año tras año. O incluso algunos son por semestre. Y no solo de enseñanza básica, enseñanza media, también los estudiantes universitarios, los estudiantes de posgrado. Entonces, por ejemplo, hay demasiada sobreexplotación como de árboles, y aquí Chile es un productor de temas forestales. Entonces, hay muchos lugares, de hecho aquí el tema forestal en Chile se da desde la quinta región hasta la 10ª. Es prácticamente toda la zona central y sur de Chile que está dedicada a temas forestales. Ya, ¿qué otro elemento también genera deterioro ambiental? La utilización de elementos químicos. Eh, por ejemplo, para crear champú, para crear cosas básicas, un lavalosa, necesitamos eh, tomar componentes químicos para poder, por ejemplo, generar limpieza en nuestros productos. O sea, el detergente que nosotros usamos para lavar la losa, necesitamos que sea efectivo y eso tiene una cierta receta, por así decirlo, de componentes químicos eh, cuyo excedente o cuyos restos, ¿a dónde van a parar? Al mar. Porque no, las industrias, ¿dónde tienden a tirar eso? Al agua y eso se va al mar. ¿Ya? Y por lo tanto eso contamina los cursos de agua dulce como los ríos y también contamina nuestro mar. Y eso de alguna manera igual impacta como, porque en los ciclos del agua, recuerden que mucha agua, que agua dulce, es decir, que pasa, que a través de la evaporación se transforma, es parte del agua que está en el mar. Otro elemento otro factor que daña el medio ambiente es el uso de petróleo como combustible, ¿ya? Ustedes tendrán en su mente, su memoria, cuando barcos han tenido problemas en el mar, los barcos usan petróleo, prácticamente todos los barcos usan petróleo, y el petróleo es el principal combustible para, bueno, para desarrollar como los traslados
y el mar es el lugar o es la plataforma por donde más existe intercambio comercial, o sea, prácticamente todas las cosas que nosotros compramos del extranjero pasan por mar, se trasladan a través del mar, principalmente. Cuando hay, por ejemplo, cuando los barcos tienen problemas y muchos de ellos han sufrido como derrames de petróleo, esos son daños irreparables al mar. Y yo creo que todavía no dimensionamos, porque eso no pasa una vez a las miles, pasa constantemente. No dimensionamos todavía el daño que le estamos generando a la biodiversidad del mar, porque el mar, el océano, todavía es un mundo igual de inexplorado que el universo, ¿ya? Entonces es súper complejo determinar, bueno, yo creo que ustedes saben que hace muy poco se descubrió que habían bolsas de plástico en los lugares como más, hasta los lugares más como profundos a los que ha llegado el humano, porque no hemos completado la totalidad del océano, pero a los lugares más alejados que ha llegado el humano, como en investigación, se han descubierto que ahí, por ejemplo, hay bolsas plásticas. Entonces imagínense el daño que también puede generar el petróleo, ¿ya? Y finalmente tenemos el uso de agua en actividades mineras e industriales. Eso es muy común en Chile. Para poder participar, por ejemplo, de la extracción, no sé, de oro, lo que se necesita siempre para poder separar el oro, el mineral de la tierra y otros recursos, tú necesitas agua, ¿ya? Y eso para muchas actividades de recursos, de temas mineros. Recuerden que nosotros en Chile somos productores por excelencia del cobre y para eso necesitamos el agua. ¿Qué es lo que hace Chile? Las empresas mineras se ubican en la cordillera de los Andes, ahora ya conocemos las características del relieve, ya, se ubican en la cordillera de los Andes, es decir, de donde nacen muchos de nuestros cursos de agua dulce, es decir, de nuestros ríos, y por lo tanto, antes de que lleguen a la depresión intermedia, esos cursos de agua que caen desde la cordillera de los Andes y que por lo tanto sirvan para consumo humano, antes de eso pasan por todas las industrias mineras, se contaminan y luego de eso llegan a la ciudad. ¿Dónde está pasando eso? En Antofagasta. Antofagasta tiene el agua que llega a las casas totalmente contaminada. De hecho, tiene un sabor muy raro. Y la gente allá en Antofagasta no la suele tomar. Suelen comprar agua embotellada. Porque está totalmente contaminada por los recursos mineros. Porque antes de llegar a la ciudad, pasa por las mineras de cobre, se contamina y luego llega a la ciudad. Y luego de la ciudad, imagínense que ahí la contaminamos nosotros con nuestros residuos orgánicos y cosas así. Pasa, bueno, y cada vez que nos lavamos el pelo con champú, esos son elementos químicos que se van al agua y llegan al mar. Por lo tanto, el agua del mar y quizás probablemente el agua con la que se baña la gente en las playas de Antofagasta está doblemente contaminada que en otros lugares. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces un problema ambiental, es decir, por ejemplo, de la contaminación del agua, como en Antofagasta, se puede transformar en un conflicto ambiental. ¿Y cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto? El problema ambiental es como en Antofagasta, tienes el agua contaminada, pero nadie hace nada. O sea, la gente, ¿cuál es la solución que ve frente a ese problema? Comprarse agua en botella. Pero un conflicto es diferente porque, por ejemplo, en el sur, en la Araucanía, donde nosotros ocupamos el suelo para plantar pinos y eucaliptos, nosotros donde desarrollamos la industria forestal, ¿ya? Y por lo tanto estamos dañando el suelo porque nos lo estamos ocupando para la diversidad de árboles que antiguamente allí existían y solo lo estamos plantando pinos y eucaliptos, ese problema que puede ser el que el suelo solo se esté ocupando para los monocultivos, se transforma en conflicto cuando el pueblo mapuche, por ejemplo, reclama esas tierras y las reclama para que se vuelvan a restaurar como espacios naturales y como autóctonos. ¿A qué me refiero con eso? Con que se aproveche para poder tener toda la cantidad de árboles, por ejemplo, milenarios que existían. O un conflicto puede ser, por ejemplo, cuando allá en Quintero
la gente se organiza y reclama contra las industrias que están contaminando el aire, el agua y por lo tanto están impactando negativamente en la salud y en el entorno natural de esos lugares. Recuerden que en Quintero tuvieron que incluso suspender clases porque la gente estaba teniendo problemas de salud debido a las industrias que hay allá, ¿ya? Ahí hay muchas industrias que de noche, por ejemplo, se dedican a destapar como sus compuertas como industriales y contaminan el aire con cosas que ni siquiera se tiene claridad de qué son, como qué elementos químicos tienen y por lo tanto qué impacto tiene en la gente. Se ha investigado que hay desarrollo de cáncer, cosas así, ¿ya? O por ejemplo, en Chiloé también hubo un conflicto cuando se contaminó el agua y por lo tanto se contaminaron los recursos marinos de Chiloé. Y la gente, ¿qué es lo que hizo? Se organizó y protestó. Ese es un conflicto medioambiental, cuando la gente se organiza y protesta, ¿ya? Por ejemplo, en Freirina había una industria de cerdos. Las industrias de cerdos son tremendamente contaminantes, principalmente en el tema del olor. Generan un olor horrible, chiquillos. Horrible, horrible, horrible. Y eso impacta en la gente porque a veces ni siquiera pueden dormir de los olores. Esas industrias van y se ponen de manera arbitraria. Nadie le pregunta a la gente si quiere que esa industria se instale en su lugar donde ellos viven. Por lo tanto, cuando se instala, la gente de tanta rabia que sentía se organizaron, protestaron y sacaron a la industria de los cerdos ahí. ¿Ya? Entonces ese es el tema de cómo se transforma un conflicto, o sea, un problema en un conflicto. O por ejemplo, en Alto Maipo, que es donde están transformando o usando el río Maipo para cuestiones mineras. Bueno, allá en el Cajón del Maipo también se ha transformado en un conflicto porque la gente se ha organizado. Aquí en Santiago, por ejemplo, nosotros vivimos con contaminación del aire. Pero es solo un problema, porque no nos organizamos para poder hacer algo contra la contaminación del aire. A nadie parece molestarle. De hecho, como que estamos súper acostumbrados a vivir con la contaminación del aire, por lo tanto, la contaminación de nuestros cuerpos, ¿ya? Y eso obviamente que es grave, porque resulta que los derechos humanos debiese asegurarse que toda persona viva en un ambiente libre de contaminación. Y nosotros como santiaguinos, desde que nacemos, hemos estado en un lugar profundamente contaminado en el aire. ¿Se entendió la diferencia entre problema y conflicto? Sí, ¿Todos entendieron? sí. Yo sí. Ya. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces algunos problemas? No conflictos, sino problemas medioambientales. Y estos salían descritos en la guía. Bueno, está por ejemplo la deforestación, que es cuando uno se, eh, se pierde en el fondo las características como de la tierra, la fertilidad de la tierra, y por lo tanto eso lo que provoca es que no se pueda recuperar y no pueda como nacer de allí lo que no sirva para producir ningún tipo como de recurso natural, ¿ya? Esto, por ejemplo, ¿por qué puede pasar? Porque cuando tú plantas en un suelo, por ejemplo, pino, ¿ya? Hectáreas de pino. Tú esperas 15 años, entre 10 a 15 años hasta que crezcan los pinos, ¿ya? Después tú los cortas. ¿Y qué es lo que suelen hacer las empresas forestales? Cortan de una todos los pinos, ¿ya? Porque necesitan para crear todos nuestros, por ejemplo, muchas de nuestras cosas, de nuestros muebles y cosas así, son de pino. Nuestras puertas vienen de ese recurso forestal. Y muchos de nuestros cuadernos vienen de la celulosa y la celulosa viene del pino, ¿ya? Yo diría que todos nuestros cuadernos son así. Y todos nuestros libros y cosas así, fotocopias, lo que sea. Bueno, la cosa es que entonces las empresas forestales plantan, y digo hectáreas así como, no sé, piensen en canchas de fútbol. Por lo menos sus 10 canchas de fútbol las plantan, ponen en pinos, ¿ya?
Esperan a 10 a 15 años que crezcan esos pinos en esas 10 canchas de fútbol, son muchísimas, o sea, imagínense, mucho, mucho, mucho. Y al cabo de 10 años, ¿qué es lo que hacen? Cortan de una todas esas canchas de fútbol plantadas con pino. ¿Qué es lo que pasa? Que la tierra queda al descubierto. ¿Y queda al descubierto para qué? Para la lluvia. Por lo tanto, las gotas de lluvia impactan directamente en el suelo, no hay nada que los proteja. Porque cuando hay árboles, la lluvia no llega directo al suelo, la lluvia llega directa a las hojas de los árboles. Y si se fijan, los árboles tienen diferentes niveles de hoja, pues no son así como nuestro pelo que está como solo en una parte de nuestra cabeza, como que está en todas partes, ¿ya? De un árbol, están todas las partes del árbol, por lo tanto va cayendo de a poquitito. Entonces el impacto más directo se lo lleva la copa de un árbol, pero las gotas al suelo llegan así súper despacio porque tienen que pasar como toda una escalera y piensen que son súper frondosos los árboles, por lo tanto son como paraguas para el suelo. Entonces al suelo le llega, cuando hay árboles, súper como, como de a poquitito le llega el agua. Mientras que cuando no hay árboles, le llega de una a las gotas de agua y con la misma intensidad, a veces granizo y súper fuerte. Por lo tanto, va dañando el suelo. Esas gotas de agua, ¿qué es lo que generan? Sedimentación. Van excavando y van haciéndole daño al suelo. Y eso, porque ¿qué provoca? Que después sea más difícil usar ese suelo para poder cultivar porque se va a dañar las propiedades y se va a generar como arenita y las arenas ya no sirven para poder cultivar. No sé si se entiende el impacto que generan, por ejemplo, los monocultivos, o sea, el tema forestal en el suelo. ¿Se entendió o no? Sí, Además del compañero, ¿los demás entendieron? Sí, Sí, seguro. O sea, podría ser una pregunta sobre deforestación y ustedes sabrían respondérmela. depende igual, ¿De qué? A ver. de que si no es muy larga, porque si no estaríamos toda la clase ahí. Ya, porque hay una pregunta en la guía sobre deforestación, o sea, sobre temas forestales, ¿ya? Entonces, por eso me interesa como que lo entiendan. No es No, pero complejo, ¿ya? No es para nada complejo. Si tuviera la pizarra, se los dibujaría, sería más simple, pero ahora ni siquiera tengo pizarra aquí en mi casa como para hacerles el ejemplo. Ya, bueno, no, sigamos. pero sí se entiende, mis. Ya, perfecto. Luego tenemos el tema de la desertificación. Que esto también, bueno, es una consecuencia, por ejemplo, de la deforestación, que cuando ya el suelo no está haciendo, no permite, en el fondo, la desertificación es cuando el suelo se va atomizando en el fondo y se va transformando en arena, ¿ya? La arena, por eso en la playa no es súper difícil que, bueno, a veces salen un par de malezas, pero en general no hay árboles. ¿Por qué? Porque la arena es el último punto de sedimentación del suelo, es decir, una roca, el último punto como de, sí, como el final de su vida es ser arena. Cuando se transforma en arena ya no puede ser nada más. ¿Ya? Tanto la tierra como las rocas, ese es su último punto como de vida. ¿Ya? Y en ese último punto de vida en realidad no tienen mayores posibilidades de aportar para que crezca biodiversidad. Por lo tanto, la desertificación es el avance de los desiertos. ¿Cuál es el continente que más presenta esto? África. ¿Ya? Y eso se va a dar, por ejemplo, por el tema de que echas a perder el suelo debido a la sedimentación del agua, por sobrepastoreo, es decir, porque tienes demasiados animales que arrancan para comer, evidentemente arrancan todas las malezas y todos los recursos de la tierra para poder comer, también porque, no sé, lo ocupamos, por ejemplo, las paltas en algún minuto ya no se van a chupar toda el agua de la tierra, ya nadie va a querer cultivar ahí y esa tierra va a ser el avance del desierto, vamos a perder los cursos de agua, ¿ya? Eso se refiere a la desertificación.
Bueno, el adelgazamiento de la capa de ozono creo que lo tenemos súper claro, que es debido al efecto de las alta concentración de ozono, ya, y que eso ha impactado en crear, en dañar la capa de ozono, ni siquiera en adelgazarla, en generar agujeros, y eso en que pasen directamente los rayos UV, ya, eso por el tema del uso de compuestos químicos. Luego tenemos la escasez de agua dulce. La escasez de agua dulce es con respecto a los humanos. Los humanos necesitamos eh, cierta cantidad de agua, bueno, y además solo podemos tomar agua dulce, no podemos usar agua salada. Entonces, con respecto a los humanos, agua dulce hay, pero para los humanos hay escasez. Por ejemplo, en Petorca, no hay agua para la gente. Y hoy día, en un contexto de pandemia, donde sabemos que el coronavirus lo podemos prevenir a través de el lavado de manos, del lavado de nuestros productos, la desinfección, perdón, de nuestros productos usando agua y recursos y elementos químicos, evidentemente. En ese contexto, hay lugares, chiquillos y chiquillas, en Chile que no tienen agua dulce. ¿Ya? No tienen agua para que la gente use para bañarse, para tomar. ¿Y por qué? Porque esa agua aquí en Chile siempre pasa primero por los empresarios y luego para la gente. Ya, en muchos lugares de Chile, por ejemplo, San Felipe, el agua en los Andes, el agua dulce, primero pasa por los paltos, por los cultivos, y después pasa a la gente. Y los paltos se llevan mucha agua, la palta es rica, pero para generar una palta necesitas muchos litros de agua. Y eso no, lamentablemente no se ocupa para la gente. Y hoy día, en un contexto de pandemia, es terrible. Es un problema. No debiese ser un problema, debiese ser un conflicto medioambiental. Pero bueno. Luego tenemos, bueno, la pérdida de biodiversidad, que en el fondo, por ejemplo, un bosque, para hablar de bosque, necesitas por lo menos 7 especies, si eran 7 o 10 creo, entre 7 a 10 especies diferentes de árboles, por ejemplo, ¿ya? Para hablar realmente de bosque. Por lo tanto, cuando ustedes van a un lugar y está lleno de eucalipto, eso no es bosque. Eso es un monocultivo, porque hay un solo árbol que constituye el paisaje. Los bosques, la gracia es que hay árboles más altos y otros más pequeños y se van protegiendo entre sí, ¿ya? Por eso está lindo el bosque, porque es muy colaborativo, ¿ya? Entonces se protegen de la lluvia, son generosos, se protegen también del sol, se protegen del viento, porque como hay unos más altos que otros, los más altos capturan más rayos del sol porque están acostumbrados a eso, mientras que los más pequeños le llegan menos rayos del sol porque lo necesitan así, y quienes le proporcionan menos rayos del sol, bueno, los más grandes, como que les ayudan y cosas así. Eso es muy lindo del bosque. Cuando usamos monocultivos, es decir, pinos o eucaliptus, como los plantamos todo al mismo tiempo, todos crecen hasta la misma altura y no existen esas colaboraciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros plantamos solo pino o solo eucalipto, matamos a toda la diversidad de árboles que pudiese existir y además limitamos la cantidad, por ejemplo, de animales que pudiesen vivir en ese lugar o la cantidad de, por ejemplo, hongos. Incluso los hongos también se ven limitados la cantidad de aves y cosas así. De hecho, hoy día las aves han migrado muchísimo con respecto a sus lugares como habituales de vivienda, por así decirlo, porque han arrancado sus árboles para reemplazarlos por pinos y eucaliptos, ¿ya? La otra vez yo veía un programa, creo que era el Pancho Saavedra, que mostraba que aquí en las 7 Tazas, esa creo que es la 7ª región, estaban encontrando pájaros carpinteros, y los pájaros carpinteros son característicos de la 10ª, la 9ª región, ¿ya? O de la región de los ríos, que esa es la 14, la región número 14, sí, o 15, no me acuerdo. Bueno, la región de los ríos y la de los lagos, de allá son característicos los pájaros carpinteros. ¿Por qué han migrado hacia la región del Maule? Porque ya no tienen lugares donde habitar,
porque les han sacado les han cortado todos sus árboles y los han reemplazado por pino y eucalipto, y ellos no viven, no viven en esos lugares. Entonces han tenido que cambiar sus lugares de hábitat para encontrar algo más oportuno. Lo mismo que ha pasado con los cóndor o con los pumas. La gente ha migrado tan hacia el cerro que le está quitando lugar para habitar a los animales. Y a mí me parece terrible eso, o sea, horroroso, que tengamos que alterar de esa manera la biodiversidad. En fin, bueno, está también la contaminación. Nosotros sabemos que aquí en Santiago somos como los reyes de la contaminación. Eso producto de las industrias que hay, de la cantidad de transportes que usa combustible y daña el medio ambiente. Dice, ¿qué número es la región de Aysén? No me acuerdo, te lo busco al tiro. Parece que es la 13. Bueno, hoy día, por cierto, ya no se habla de número de región. Yo ahí cometí un error, estoy súper mal de hecho yo, porque por ley ya no se ocupa el número. Se habla se habla del nombre de la región. Pero antiguamente, vamos a hablar de cómo era la antigüedad. Antiguamente era la región número 11. Ya esa era la región de Aysén, Camilo. Ya. Siguiendo con eso, bueno, la contaminación debido como al uso de ciertos combustibles y cosas así. Bueno, tenemos el famoso derrame de petróleo, que eso ya lo mencioné. Y finalmente los accidentes nucleares. Estos son algunos problemas, hay muchos más. Pero por accidentes nucleares, bueno, creo que lo más cercano debido a la serie, a la miniserie que salió, es el tema de Chernobyl. No sé si ustedes la pudieron ver, si no, véanla, se las mega recomiendo para que vean el impacto y lo grave que puede ser para nosotros el tema de un problema, un accidente nuclear. Ya es tremendo y es muy rápido y es irreversible. Ya, o sea, a tal punto que tú tienes que abandonar todos esos lugares y nunca más volver a habitarlos. Ya, en Japón, no me acuerdo en qué año fue, creo que en el 2011, 2000 por ahí, hubo un terremoto que eso provocó daño en la industria nuclear de Japón. No me acuerdo en qué ciudad exactamente. Pero, ¿eso qué provocó? Un doble daño, porque hubo un terremoto, hubo un tsunami y además un accidente nuclear. Y por lo tanto y bueno, y en la serie de Chernobyl se grafica muy bien. En Chernobyl, no sé si ustedes conocen la historia, era una localidad... No. Hiroshima es por las bombas atómicas. Bueno, eso podría ser considerado un accidente, no sé si es como un accidente nuclear. No, por accidentes nucleares estamos. Sí, yo creo que igual puede ser, pero no sé si se le llamará accidente nuclear, porque con esto estamos hablando como que hay derrame en el fondo o escape de material radioactivo. En Chernobyl es un sector de Ucrania, y Ucrania antiguamente pertenecía a lo que era la Unión Soviética, ¿ya? Bueno, Ucrania pertenecía a lo que era a la antigua Unión Soviética, y ahí hay una localidad que se llama Chernobyl. Ahí había un centro nuclear muy importante, ya que daba energía a... recuerden que, bueno, con estos centros nucleares se desarrollan armas y se desarrolla tecnología, por ejemplo, y se desarrolla tecnología, y lo desarrolla Estados Unidos, las grandes potencias, Estados Unidos, bueno, Corea del Norte, creo que Corea del Sur también, Rusia, en la actualidad China, ¿ya? Y es muy peligroso, Japón, etcétera. Nosotros también tenemos como un centro nuclear, muy pequeño, sí, muy pequeño. Bueno, entonces en Chernobyl eh, había un centro muy grande. La ciudad, de hecho, como que se administraba en torno a Chernobyl, a ese centro nuclear. Y al parecer,
ineficaz, o sea, por ciertos problemas en la Unión Soviética, por abaratar costos, hay un escape de material radioactivo, pero gravísimo, gravísimo. Es como cuando hay escape de gas, así de fuerte y rápido es. Y la cosa es que no se tenía conciencia del daño. Y cuando se empieza a cachar en el fondo el problema que hay en Chernobyl, porque no es que ya hay como escape de material radioactivo y tú decís como, pero le pongo cemento a eso y ya no escapa más material radioactivo, porque esto va como en tuberías por subterráneos, ¿ya? Entonces dice como, filo, como que lo tapamos. Y no, no es tan así. De hecho, tiene que tener mucho, 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 mucho como un tema de concreto muy grande. Son toneladas y toneladas, toneladas de concreto para poder tapar un escape nuclear, ¿ya? De material radioactivo, porque es muy poderoso. Entonces, como no se sabía del daño, al principio se tomó muy a la ligera y la gente empezó a experimentar daños a la piel tan profundos que tuvieron que ser sacrificados. Y tuvieron que ser sacrificados los animales porque estaban todos contaminados. Y la gente que pudo escapar empezó a desarrollar malformaciones físicas y además el desarrollo de tumores. De hecho, prácticamente toda la población de allí desarrolló tumores y por lo tanto desarrollo de cáncer. Y eso, y por lo tanto, el que mueran a muy corta edad. Y eso, yo creo que todavía quizás nosotros acá, por ejemplo, no tenemos conciencia de qué es lo que pudiese pasarnos si es que hay un derrame nuclear. Esperemos que no pase nada. Eso, chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda? No, ¿No? Ya. ¿Les quedó claro entonces todo?